Bienvenidos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Deseamos que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias y queremos invitarlos en este tiempo para que se reúnan, para que nos dispongamos en espíritu para alabar a nuestro Dios, quien ha sido bueno en estos tiempos. También para que abramos nuestra mente, nuestro corazón para disfrutar de la presencia de nuestro Dios, acercarnos a Él y pedirle que nos ayude a perseverar en todo tiempo en oración, en los tiempos buenos y los difíciles. Así que regocijémonos en este tiempo y glorifiquemos al Señor. Así es. A continuación daremos unos breves anuncios, pero quédate con nosotros. Bendiciones. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración ahora empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbtel.com. La clase de jóvenes se trasladó a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbtel.com. Nuestra noche de oración ocurre todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. El campamento familiar que estuvo programado para el mes de julio ha sido cancelado. Todas las cuotas de inscripción ya han sido reembolsadas. Cualquier pregunta, escríbanos a finance@ibbtel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbtel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbtel.com. Buenas noches, Betel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, los queremos mucho, mis hermanos. Los extrañamos muchísimo. Les extrañamos mucho. Mamá me ayudó con mi tarea. También. Yo quiero más de ti.
nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, y dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Los queremos. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel quien nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Exaltaré. A Jesús mi Señor,
resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Hermanos, buenas tardes. Acompáñenme a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 12, en la versión Reina Valera contemporánea. La palabra de Dios dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en sus alturas, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice: que los adore todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice: Él hace que sus ángeles sean como vientos y su ministro como llama de fuego. Pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El centro de tu reino es un centro de justicia. Ama la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios tu Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice: Señor, tú fundaste la tierra en el principio, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los enrollas como un manto y quedarán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Bendito sea la palabra del Señor. Esperanza.
Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos en este día tan precioso. Una vez más, bienvenidos a este tiempo inspiracional, este tiempo de búsqueda del Señor, este tiempo tan importante para todos nosotros. Un tiempo sin precedentes, pero es un tiempo en donde podemos adorar al Señor, donde podemos también acercarnos más a la presencia misma de Jesús, un tiempo para afianzar más nuestra fe y darnos cuenta verdaderamente quién es Jesús, el Señor, en quien nosotros hemos confiado, en quien nosotros hemos depositado nuestra vida, el Jesús en quien nosotros creemos que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para redimirnos de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia. Y en esta tarde que continuamos nuevamente con nuestra temática acerca de Jesús, acerca de por qué Jesús. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre el episodio que nos va a narrar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Recapitulando un poco la semana anterior, lo que estuvimos compartiendo de Mateo capítulo 16, versículo 15, en donde Jesús plantea una pregunta de colosal importancia a sus discípulos, después de haber hablado con ellos acerca, o más bien después de sondear un poquito la opinión que las personas tenían acerca de Jesús, Jesús les hace o les plantea una pregunta importante y es esta. Ustedes, los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? El propósito de Jesús no es tanto inquirir y querer saber la opinión pública, más bien la pregunta que tenemos acá en Mateo es una pregunta relacional que nos lleva al corazón mismo, la esencia misma de la fe, como es la identidad del Señor Jesús, la identidad de la persona de Jesucristo, el de las Escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante para nosotros saber exactamente quién es Jesús. ¿Qué diferencia hace la identidad de Jesús en el Evangelio que compartimos, en el Evangelio que creemos, en el Evangelio en el cual hemos depositado nuestra confianza? Sin Jesús, pero el Jesús que domina las páginas de las Escrituras, el que ha sido identificado como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin ese Jesús, el evangelio que predicamos es inútil, no tiene ningún uso, no tiene ningún poder, no tiene absolutamente nada bueno que ofrecernos. Sin Jesús, la fe tampoco sirve para nada. Sin Jesús, cada predicador, incluyéndome a yo mismo, es un mentiroso. Sin Jesús, somos culpables de todo pecado y las personas más dignas de toda lástima en todo este planeta. Pero, ¿por qué insiste la Escritura en Jesús? ¿Por qué el Evangelio persiste enfáticamente de principio a fin, remarcando, haciendo ver la importancia de Jesús para la vida, para la eternidad? Vamos entonces, como les dije al comienzo, a ir a Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 41. Por favor, ubique este pasaje en su Biblia, el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Qué es lo que encontramos acá? Sí, en el texto de Mateo, cuando Jesús plantea la pregunta a sus discípulos, Jesús va de camino y él es el que inicia la pregunta. En Marcos vemos un escenario completamente diferente. Aquí vamos a ver a Jesús y sus discípulos que están cruzando al otro lado del mar de Galilea. Lo que los discípulos oyen, o más bien oyeron y vieron de Jesús esa noche en esa travesía, les produjo un gran temor, pero también levantó entre ellos una pregunta significativa. Y la pregunta es, ¿quién es este hombre? Si en Mateo Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí los discípulos se preguntan unos a otros, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que está en medio de nosotros? Con esta pregunta, más que expresar una duda, más que expresar
una curiosidad o más que un asombro. Los discípulos comienzan a considerar la visión que hasta ese momento tienen de Jesús. Comienzan entonces a tomar conciencia de quién es Jesús. Pero para entender la pregunta que ellos se hacen ahí, tenemos nosotros que darnos cuenta cuáles fueron las circunstancias que los llevan a ese punto de preguntarse y en temor, lleno de temor, decir, bueno, ¿quién es ese? Bueno, espero que tengan el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, listo ahí en sus manos, porque vamos en este momento a adentrarnos y escudriñar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Evangelio testifica acerca de Jesús. Comencemos entonces ubicándonos en el escenario. Esto siempre es importante para nosotros que queremos aprender de la Biblia, ubicarnos en el trasfondo, el contexto que rodea la historia que Marcos acá nos va a narrar. Marcos entonces 4:35 al 36 dice así, hablando acerca del contexto. Ese mismo día, al caer la noche, todos estos son datos importantes que vaya marcándolos que si usted quiere en su Biblia o en su cuaderno de anotaciones. Pero dice Marcos entonces que ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. El escenario es la playa del mar de Galilea. Yendo un poco más atrás al versículo 1 del mismo capítulo de Marcos, capítulo 4, vamos a darnos cuenta que Jesús había llegado a la orilla del mar de Galilea, había subido a una barca, se había sentado en ella y desde ahí, no sabemos a qué distancia, Jesús comenzó a enseñar a la gente que estaba sentada a orillas en la playa escuchando sus enseñanzas. Un detalle importante acá es que cuando ya era tarde, ya estaba oscureciendo, quizás ya estaba entrado un poco la oscuridad en horas de la tarde, entonces Jesús le dice a sus discípulos, es decir, Jesús toma la iniciativa y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, versículo 35. Consecuentemente, entonces, los discípulos obedecen, despiden a la multitud que estaba sentada a la orilla del mar y siguen al pie de la letra las indicaciones de Jesús y parten precisamente en la misma barca donde está Jesús. Y claro, dice también que otras barcas siguieron la embarcación hasta el otro lado del mar de Galilea con Jesús. Hasta ahí todo está bien, todo parece ir como Jesús planifica, están cruzando el mar, pero veamos a la otra parte ya en el versículo 37 al versículo 38. Dice entonces ahí, pero, fíjense, se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Lo que tenemos acá, después del escenario de la playa, es el escenario de la tormenta en la oscuridad a la noche. ¿Qué es lo que necesitamos saber para entender qué es lo que ocurre y lo que pasa después de esta escena de la tormenta? Lo que necesitamos entender es que el mar de Galilea se encuentra en la parte más profunda de la llanura del Jordán, a unos aproximadamente 700 pies bajo el nivel del mar. Y en esa llanura hay mucho árbol, mucho valle y unas montañas dicen que es elevada. Yo nunca he estado en el lado de Galilea y pues espero algún día poder visitar ese mar y tomar esa misma ruta de la embarcación de un lado al otro lado. Pero solo espero que no pase la tormenta que pasa acá. Como resultado entonces de toda esa geografía en donde está ubicado el mar de Galilea, ¿qué pasa entonces? A menudo soplan vientos fuertes, por la noche dicen que la temperatura baja y comienzan a soplar vientos fuertes, helados, y de una manera inesperada comienzan a levantarse unas tormentas violentas
hasta el punto de levantar olas de aproximadamente 30 pies de altura. Algo importante que debemos tener en cuenta acá, y es que no sabemos qué tan lejos los discípulos habían remado desde la orilla del mar hasta donde la tormenta sucede. Pero en algún momento, en medio de la noche, en la oscuridad, dice que se desata una gran tormenta con un viento fuerte que amenazaba con hundir no solamente las otras barcas que acompañaban a Jesús, sino la propia barca donde Jesús y sus discípulos estaban cruzando al otro lado del mar de Galilea. Si usted nunca estaba en un huracán, como lo he estado yo y algunos de los que me están viendo también, entonces no tiene ni la más remota idea de lo que significa una gran tempestad de viento. Nosotros sí. Recuerdo el huracán Charlie, recuerdo el huracán Katrina, recuerdo el último que estuvimos, Sandy, cuando estábamos visitando, haciendo un viaje misionero en Cuba. Pero usted no sabe lo que es estar en una tormenta de viento que va a más de 100 kilómetros por hora, 120, en fin. Es una cosa, es una experiencia aterradora, es una experiencia cuyos resultados son devastadores una vez que pasa la tormenta. Pero la situación que refleja acá la historia que nos da Marcos, refleja fielmente las tormentas inesperadas que con frecuencia suceden en la vida de las personas. Pero el punto de Marcos acá no es enseñarnos acerca de los problemas de la vida, no es tampoco enseñarnos cuán importante es tener Jesús en la vida. No me malinterprete, es importante tener a Jesús en nuestra vida, más aún cuando hay problemas difíciles, pero no podemos perder el punto de vista de lo que Marcos quiere enfatizar acá, enfocándonos en la tormenta, enfocándonos en los problemas y el poder de Jesús para solucionar las situaciones que se presentan en nuestra vida. Marcos entonces no ubica a Jesús en esta situación como el salvavidas en medio de las tormentas de la vida. No que Jesús no pueda salvar a las personas, en este caso, ¿no? Salvarnos en medio de las dificultades, pero no ese es el objetivo de Marcos. Ahora, si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, Jesús parece estar profundamente dormido y parece no darse absolutamente por enterado de lo que está sucediendo. Y él está en la barca, en el lado cabezal, dice que se puso una almohada y Jesús está profundamente durmiendo y de ningún lado parece aparecer ningún poder divino para evitar lo inevitable, es decir, el hundimiento de la barca. ¿Qué es entonces lo que Marcos nos revela acá? Marcos revela la identidad de Jesús y lo que Jesús significa para la fe y el evangelio. Con esto en mente, vamos entonces a ver lo que sigue, es decir, del versículo 39 hasta el versículo 41. Dice entonces el relato que provee Marcos, que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Qué es lo que tenemos acá? El alcance del poder de Jesús. Adentrémonos entonces en esta parte que nos provee Marcos. Por lo menos 4 de los discípulos que están en esa barca acompañando a Jesús eran pescadores profesionales. En esa barca tenemos a Pedro y su hermano Andrés, tenemos a Juan y a su hermano Jacobo, profesionales profesionales en el aspecto de la pesca, ¿no? Como pescadores que han sido, saben ellos en realidad lo que significa estar en una tormenta. Seguramente ellos mismos ya han hecho esa travesía, han cruzado el mar de Galilea o de otra manera también han sobrevivido algunas de las tormentas en ese mismo mar, pero también con toda seguridad saben de algunos otros pescadores que haciendo esa travesía, cruzando de un lado al otro,
se encontraron con tormentas como estas y obviamente perdieron la vida o la barca se hundió. Pero estos hombres que tenemos acá acompañando a Jesús son hombres fuertes, son hombres seguros de sí mismos, que nosotros supondríamos que como tales iban a tratar este peligro moderado, el cual estaban acostumbrados, como algo normal. Sin embargo, lo que nosotros descubrimos al leer el pasaje acá es que el peligro en esa noche particular no era moderado y estaba más allá de lo normal. Por eso nos sorprende la reacción de estos discípulos al acercarse a Jesús de la manera que lo hicieron. Pero no nos adelantemos al final de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que Marcos está haciendo acá? ¿Ok? En medio de la agitación y después seguramente de haber ha hecho todo lo humanamente posible para estabilizar la barca, los discípulos se dan cuenta que hace falta uno entre ellos y que no está ayudando. Y ese que hace falta, que está ausente, obviamente es Jesús. A alguien tuvo que haberle dicho que Jesús estaba durmiendo, o alguien lo buscó, pero dieron precisamente donde estaba a Jesús. Van entonces, despiertan a Jesús y no sabemos quién de ellos, o si todos de ellos o tres de ellos le hablan a Jesús y le expresan en realidad el problema y le hacen ver la realidad en donde se encuentran, expresan su preocupación y su angustia y el peligro en que estaban, donde según ellos, no solamente ellos y las otras barcas estaban en peligro, sino el mismo Jesús corría el riesgo de hundirse y morir en un naufragio junto con ellos mismos. ¿Qué es lo importante que vemos acá? Si bien hay 4 discípulos que son pescadores profesionales, Jesús no era pescador de ninguna manera, sino Jesús era un carpintero, ¿correcto? Ahora, pregúntese usted en esta tarde, ¿qué podía hacer un carpintero en una circunstancia como esa? ¿Qué puede hacer un plomero cuando el problema es de electricidad? ¿No es cierto? Casi mucho o nada. De la misma manera, ¿qué podía hacer Jesús, un carpintero, en una circunstancia como esta? Por eso es que la pregunta que le hacen a Jesús, no te importa que nos estemos hundiendo, parece hasta cierto punto injusta o demasiado precipitada, sin entender que pues, Jesús no puede hacer mucho más, qué sé yo, pensaban a lo mejor o querían que Jesús orara, que Jesús les dijera, vamos a calmarnos, esto no va a ir más allá, algún consuelo, pero bueno, parece que la pregunta entonces era un poco injusta. ¿Qué es lo que hacia dónde es que Marcos nos está queriendo llevar? Lo que Marcos nos está queriendo llevar es enseñar una gran lección en cuanto a Jesús. Y lo que Marcos hace en este punto de la historia, entre el versículo 37, es mostrarnos en realidad por medio de un contraste la realidad de lo que está pasando acá. Y lo que hace Marcos acá es mostrar una gran lección acerca de Jesús. Entonces, mira el contraste que encontramos en el versículo 37 y el versículo 39 que encontramos acá. En el versículo 37, Marcos nos dice que se levantó una gran tempestad. Pero en el versículo 39 nos dice que Jesús se levantó y reprendió al viento. Ahora, mira entonces el contraste entre se levantó la tempestad y se levantó Jesús. Lo que Marcos entonces nos muestra acá es que Jesús, el que domina las páginas de la historia, el Jesús que está acompañándolos a ellos en una barca, es más de lo que los discípulos e incluso muchas veces nosotros mismos decimos imaginar o creer. Fíjense entonces la dinámica y la manera real y viva como Marcos pinta esta acción de Jesús. Jesús no se levanta, se ubica en alguna posición que no especifica dentro de la embarcación o en la embarcación, da una orden o la orden al viento y la orden al mar y enseguida el mar hace silencio, el viento cesa y todo queda como si nada hubiera pasado. Ahora, mire entonces lo que pasa acá. Despiertan a Jesús, Jesús interviene, pero ahora vamos a enfocarnos a los discípulos.
Los discípulos están ahí sin poder hacer sentido de lo que acaban de oír y acaban de ver a Jesús hacer. Así es que comienzan en ese momento a preguntarse los unos a los otros, ¿quién es este que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? Pareciera que fuera una pregunta, bueno, parece y es una pregunta ilógica, porque ¿cómo puede una persona ordenar al viento y ordenar el agua a hacer cosas que no pueden hacer ni el viento ni el agua? Sin embargo, acá Jesús se levanta y da una orden específica al viento y al mar que estaban amenazando con hundir la embarcación. Ahora, hay algo más que nosotros acá tenemos que darnos cuenta, que el mismo Marcos, yendo un poco más adelante en el capítulo 6, versículos 45 al 52, hay algo más que Marcos nos dice que necesitamos saber. Y es que Jesús no solamente en esta ocasión particular del capítulo 4, reprende el viento y las aguas. En el capítulo 6, como les decía, Marcos nos va a decir que en una segunda ocasión, en lugar de reprender los vientos y las aguas, lo que Jesús hace es caminar en medio de una tempestad de viento, caminar sobre las aguas en horas de la noche hasta donde están los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo todo eso? Que de todas las personas que han vivido en esta tierra, de todas las personas, solamente Jesús, el que domina las páginas de las Escrituras, solamente el Jesús del Evangelio, el que murió en una cruz, el que resucitó y el que ha ascendido a la diestra del poder de Dios, solamente ese Jesús se atrevió a desafiar las leyes de la naturaleza, y de ahí entonces el miedo que los discípulos experimentan en ese momento. Imagínense si usted hubiera estado ahí con los discípulos y ve a un hombre común y corriente como era Jesús en el aspecto físico, ve un hombre que se para y de repente alza la mano y da un grito y le manda a callar al viento, manda a callar las aguas, y de repente, en cuestión, cuando termina de dar la orden, todo queda como si nada. ¿Cuál hubiera sido su reacción? Obviamente, el temor sería uno de ellos, pero inmediatamente vendría a cada uno de nosotros la pregunta, ¿y este quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es que el viento y el mar y todo esto le obedecen? Incluso quizás para los discípulos en su mente habrían pensado que estaban quizás viendo algo que estaban solamente imaginando en la desesperación, pero que aquello no era real. ¿Me explico? El shock y la impresión y el asombro fue de tal manera que creo que ni aún ellos mismos creían lo que estaban viendo, ni mucho menos creían que Jesús podía hacer lo que en ese momento escuchan que Él dice y ven lo que Él hace. Pero el punto es este de toda la historia. Y con esto vamos a ir cerrando nuestro tiempo de reflexión en esta tarde. La pregunta que levantan los discípulos el uno al otro. ¿Quién la comenzó? No lo sabemos. Pero que fue una pregunta colectiva, eso no hay duda de que así fue. Pero se preguntan entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Quién es este que es capaz de hacer algo como esto? ¿De dónde viene este? Nunca nadie ha hecho algo así. ¿Quién es este? Esa es la pregunta significativa que los discípulos hicieron acerca de Jesús. Pero ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? ¿Qué impacto, qué diferencia puede hacer esa pregunta en nuestras vidas hoy en día? Quiero compartirle 3 cosas importantes acá. Primero, ¿qué es lo que esa pregunta significa? Significa, primero, que es una pregunta retórica. Es una pregunta que invita al oyente, invita a toda persona que escucha esta historia, que escucha el Evangelio, que escucha acerca de Jesús. Es una invitación a considerar la visión que uno tiene acerca de Jesús. Recuerdan el domingo anterior cuando Jesús pregunta qué es lo que las personas
pensaban acerca de él. Algunos veían a Jesús como el profeta, como Jeremías, como Elías, pero nada más. Hoy en día, ¿cómo ven muchas de las personas a Jesús? Simplemente un buen maestro, excelente, un buen predicador, muy bien, una persona que tiene mucho recurso didáctico del cual nosotros podemos aprender. Otros incluso tienen una visión de Jesús como un amuleto para la buena suerte, como algo para protegerlo. Incluso también las personas que invocan los espíritus y toda esa cantidad de cosas, ven a Jesús como el que trae a los muertos para que las personas acá puedan hablar y consultar a sus parientes muertos acerca del futuro. Hasta ese punto muchas veces las personas tienen ese tipo de visión referente a Jesús. Pero el punto que se marca acá es este: el no saber quién verdaderamente es Jesús. El no saber quién verdaderamente es Jesús y el no tener una relación personal, una comunión personal con Él, es la tragedia más grande de la vida. Es la tragedia más grande de la vida. ¿Qué significa la pregunta de los discípulos para nosotros? Segundo, ahora me dirijo a nosotros los que decimos conocer a Jesús. A nosotros que decimos haber tenido una experiencia personal por medio de la fe con Jesús. A nosotros que decimos ser de Cristo. Esta pregunta significa un desafío a definirnos de una vez y por todas en cuanto a nuestra fe y nuestra relación personal con Jesús. Es un desafío a la fe, un desafío a definirnos si en realidad si Jesús es quien dice ser y si Jesús puede hacer lo que Él dice que Él puede hacer, entonces tiene que haber una definición definitiva en nuestra vida. Esta semana, un joven llamado John Stingler, un cantante, por así decirlo, principal de un grupo cristiano que se llama Hank Nelson, conmovió a toda la comunidad cristiana, o más bien nos puso a pensar y a reflexionar seriamente a lo que le estoy diciendo, de definirnos de una vez por todas en cuanto a nuestra fe y relación personal con Jesús. Esta semana en Instagram, este joven, John, publica que después de tantos años de estar en la iglesia, de cantar al Señor, de caminar con todo el cuerpo de creyente, con toda la iglesia, después de tantos años, públicamente anuncia que ha llegado a la decisión de no creer más en Dios. Cuando escucho la noticia, la pregunta mía es ¿cómo puede una persona llegar a ese punto? Porque creer en Jesús no se trata que un día en la mañana yo me levanto y digo, hoy sí voy a creer en Jesús, y al día siguiente me levanto y digo, no, la verdad que hoy no. Como cuando estamos pensando decidir de algún lugar, esta mañana, que uno se levanta y dice, esta mañana voy a hacer, y después uno dice, no, ¿para qué? No voy a seguir con eso. Pero el punto que quiero hacer acá es el siguiente. La verdad es que nadie puede engañar a Jesús. La verdad es que nadie puede jugar con Jesús. No podemos llegar a un punto de decir hoy sí, mañana no, ahora no, mañana sí, quizás no. Desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva de la Biblia, solamente hay dos opciones con respecto a Jesús. Y son estas. O somos de Jesús o no somos de Jesús. No hay un punto intermedio. Simplemente o estamos de este lado de Jesús o estamos de este otro lado sin Jesús. No hay un punto intermedio y no podemos cruzar de un lado a otro para decir hoy sí, hoy no, a lo mejor sí. O somos de Jesús de una vez y por todas o simplemente no somos de Jesús de una vez y por todas. Pero no podemos
buscar una zona gris, buscar cómo conjugar estas dos cosas, el ser y el no ser, para entonces llevar mejor una vida, buscar una zona neutral. No hay una zona neutral. Y eso es lo que está acá Marcos enfatizando a los discípulos. Tenemos que definirnos en realidad en cuanto a Jesús. O Él es o no es para nosotros. Tercero, la pregunta nos hace ver que conocer personalmente el significado de Jesús para nuestras vidas tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque Jesús es quien da vida y sentido a la fe. Sin Jesús nada de esto tiene sentido. Sin Jesús nada de las canciones que entonamos tienen sentido. Sin Jesús la Biblia no tiene sentido. Sin Jesús esta vida no tiene sentido. La eternidad no tiene sentido. Por eso es que conocer personalmente a Jesús acarrea consecuencias que impactan la eternidad, porque Él es el que nos inspira para adorarlo. ¿Qué cree usted que nosotros hacemos cada domingo que nos vemos o cuando nos reuníamos antes como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cantamos acerca de Jesús, acerca de lo que Él es, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, de la esperanza que nos aguarda cuando hemos creído en Él. Y si Jesús no está presente en todo eso, entonces de nada sirve. ¿Qué es lo que inspira a las personas a rendir su vida a Jesús, a adorarlo, exaltarlo? Precisamente, ¿quién es Él? El Rey del universo, el Señor, el Dios Hijo encarnado. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces, una vez más, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no a otra persona que ha sido elevada a la categoría de un santo intercesor? ¿Por qué Jesús y no cualquier virgen que sea? ¿Por qué Jesús y no María? ¿Por qué Jesús y no Pedro? ¿Por qué Jesús y nadie más? Porque lo que Jesús hizo aquella noche y lo que Jesús hizo en todo el relato del Evangelio, pero particularmente lo que hace Jesús esa noche al cruzar el mar, lo que Él hizo nos afirma que Jesús, solamente Jesús, es la plenitud de la esencia divina de Dios. Y nos afirma también el alcance del poder de Jesús que trasciende la eternidad. Por eso la Biblia dice que desde el siglo y hasta el siglo Él es Jesús, el Señor, el Rey del universo. Él es la plenitud de la esencia divina. Este Jesús, el del Evangelio, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, es el único camino para ir al cielo. Por eso la pregunta, ¿por qué Jesús? Porque Él es el único camino para ir al cielo. Por eso nadie va al cielo porque dice que va al cielo. Nadie dice que va al cielo simplemente porque lo dice. Max Lucado, en su podcast Enfrentando la muerte sin temor, dice: el cielo es un lugar preparado para gente preparada. La pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿estamos preparados? ¿Está usted personalmente preparado para ir al cielo? Si no lo está, entonces lo que usted necesita hacer es pedirle a Dios que toque su corazón, pedirle a Dios que lo lleve a la verdad de su palabra, a la verdad misma de Jesús. Segundo, lo que usted necesita hacer es renunciar a todo pecado que haya en su vida. Renunciar a todo pecado que haya en su vida. Seguidamente, rinda su vida a Jesús y pídale a Jesús que perdone todos sus pecados, que lo limpie, que lo haga una nueva persona y que en este mismo momento lo salve. Solo así usted puede tener una relación con Él y solamente así usted puede estar preparado para ir al cielo cuando muera. No hay otra manera, no hay otra vía de escape, no hay otra forma de estar seguro a dónde vamos a ir si no es que nosotros no tenemos desde en este momento en nuestra vida una relación personal, verdadera y genuina con el Señor Jesús. No se trata simplemente de una motivación
emocionalistas, que estamos en un problema y por esa razón vemos que Jesús es nuestra única puerta de salida. Se trata de una vivencia, se trata de una realidad, se trata de un cambio de vida, se trata de un cambio de destino eterno. Y el emocionalismo no nos provee ese cambio, no nos provee esa seguridad de vida eterna. Solamente el Jesús del Evangelio. Cuando volvemos nuestro corazón, cuando volvemos nuestra mirada hacia Él, cuando depositamos nuestra vida, cuando confesamos nuestro pecado, cuando le pedimos perdón y le pedimos que en su gracia y su misericordia venga a nuestro corazón y nos haga personas nuevas para la honra y de la gloria de su nombre. Y eso es lo que quiero invitarle para que usted lo considere en esta hora que nos estamos viendo por este medio. Considérelo, entregue su vida a Jesús, pruebe que Jesús es bueno y va a ver cómo su vida también cambia. Ahora démosle la vuelta a esto. Si usted ya es de las personas que está preparada para ir al cielo, es decir, si usted ya conoce a Jesús, si usted tiene ya una relación con Jesús, entonces Jesús no es un extraño para usted, mucho como no es un extraño para mí. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer ante esta pregunta? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedece? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? En este caso, lo que debemos hacer simplemente es obedecer. Obedecer a Jesús. Simplemente confiar en Jesús. Honrarlo con nuestra vida y servirlo con todas las potencias de nuestro ser hasta el último día de su vida. Porque Jesús lo ha dado todo, Jesús lo ha hecho todo. Y Él es el que da significado a quien nosotros somos. Él es quien da significado a todo lo que nosotros hacemos. Porque al final del día, todo va a parar a Jesús. Y ante Él tenemos que presentarnos también un día para rendir cuentas de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros hemos dejado de hacer. Por eso es importante saber quién es Jesús. Jesús no solamente es el Hijo de Dios viviente, Jesús es el Redentor nuestro que ha venido a este mundo para darnos propósito, para darnos sentido de vivir, para cambiar nuestra vida, para cambiar, para transformar nuestras circunstancias. Y eso es lo que Marco nos está tratando de comunicar acá. Quiera el Señor en esta tarde tocar su vida. Quiera usted que ya dice conocer a Jesús, afianzar en esta tarde su fe y su confianza en el Señor, porque no hemos creído en cualquier persona, hemos creído en el Jesús de la Escritura, en el Dios vivo que nos ha venido a revelar a Dios el Padre y nos ha venido a mostrar la gracia y nos ha venido a hablar acerca del perdón. Y Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la fuente de toda vida. Que el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a orar y quiero pedirle que incline su rostro en esta tarde. Y cualquiera sea si la situación que está atravesando en esta hora, quiero pedirle que confíe en el Señor. Quiero pedirle que rinda una vez más su vida y su corazón al Señor. Haga la prueba y va a ver que el Señor puede y va a cambiar su vida de una manera sorprendente. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta tarde. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos conocer a Jesús en la manera que lo hemos llegado a conocer. Gracias, Señor. Y ahora yo pido, Señora, y oro en esta tarde por aquellas personas que todavía, Señor, no están preparados para entrar a tu presencia en el cielo, Señor. Yo oro por ellas para que tú les ayudes a acercarse a ti, Señora, que tú puedas tocar su vida y puedas conducirlo a la verdad de tu palabra, para que, Señor, ahí se den cuenta de la importancia de Jesús en sus vidas, que puedan entregar sus vidas y su corazón, Señor, a Jesús y puedan ser transformados. También, Señor, oro en esta tarde por nosotros los que te hemos llegado a conocer. Permítenos, Señor, obedecerte en estos momentos difíciles. Permítenos, Señor, seguir confiando en ti y honrarte, Señor, con nuestra vida y servirte, Señor, con todas las potencias de nuestro ser hasta el último día de nuestras vidas. Gracias nuevamente por Jesús. Gracias nuevamente por el evangelio que tú nos has dado y gracias por la esperanza que tenemos en él.
Hoy un día, Señor, en nuestro corazón está el deseo y la esperanza de que un día este mismo Jesús que fue tomado, Señor, al cielo, ese mismo Jesús vendrá una vez más para llevarnos y estar con Él para siempre y para restaurar todas las cosas que tú has creado, Señor, a la manera y a la forma como tú, Señor, en tu corazón siempre quisiste que fuera. Para, Señor, así, Señor, estar contigo en tu presencia por toda la eternidad. Gracias, pues, Señor, por este tiempo. Bendícenos y guárdanos en esta tarde, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Acompáñenos en un tiempo de canto más y les deseo a todos una muy bonita semana. No se olvide conectarse a las 4 de la tarde por medio de Zoom para tener nuestro tiempo de Super Domingo como iglesia. Los esperamos y anhelamos verlos a todos y saludarlos aunque sea a la distancia. Dios los bendiga. Una muy bonita tarde y una muy bonita semana. Cuídense. Vamos a cantar juntos el himno 422 para hablar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. ¡Qué buen mensaje! Así es, le damos gracias al Señor Jesús porque su palabra es viva y eficaz y es lámpara a nuestros pies y ilumina nuestras vidas y nuestro sendero. Te agradecemos por estar aquí con nosotros. También esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y para los de tu familia. Y ayúdanos a compartir para que sea de bendición para otros, ¿sí? Estamos en Facebook, Instagram y en esta página, ibebetel.com. Dios los bendiga.